La hija del empresario viudo llevaba 2 semanas sin comer, 14 días completos sin llevar un solo bocado a la boca. Marina tenía apenas 8 años cuando todo comenzó, justo después de la muerte repentina de su madre en un accidente de coche del que nadie en la casa quería hablar con detalles. Desde ese día, la niña parecía haberse detenido en el tiempo. Dejó de jugar, dejó de reír, dejó de hablar con naturalidad, dejó de vivir como una niña. Al principio, todos pensaron que era una reacción normal al duelo. Su madre lo era todo para Marina. Era quien la despertaba cada mañana, quien le peinaba el cabello con paciencia, quien preparaba panqueques los domingos y cantaba mientras ordenaba la casa. Cuando esa presencia desapareció de forma tan brutal, el vacío se apoderó de la niña. Los primeros días Marina solo rechazaba el almuerzo. Luego empezó a rechazar la cena. En poco tiempo ya no aceptaba nada. Agua, apenas cuando insistían demasiado. Cada día su cuerpo se volvía más frágil, los brazos más delgados, el rostro más pálido. Sus ojos, antes vivos y curiosos, ahora se veían hundidos, lejanos, como si estuvieran siempre mirando un lugar al que nadie más podía llegar. Otavio, su padre, observaba todo sin saber qué hacer. Fuera de esa casa era un hombre poderoso, dueño de una empresa importante, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, cerrar contratos millonarios y dar órdenes. Pero dentro de la mansión era solo un hombre roto. La muerte de su esposa no solo le había quitado al amor de su vida, sino también el suelo bajo los pies. Salía temprano, se sumergía en el trabajo durante todo el día y regresaba tarde para no enfrentarse al silencio. Cuando llegaba a casa, evitaba pasar por el cuarto de su hija. Se encerraba en su despacho, abría una botella de whisky y pasaba horas mirando documentos que no lograba leer de verdad. La mansión, antes llena de risas y movimiento, se había convertido en un lugar frío, pesado, casi muerto. Fue en ese escenario donde apareció Claudia. Claudia no llegó por elección, llegó por necesidad. Era una mujer sencilla, acostumbrada a trabajar desde muy joven, que llevaba en las manos una bolsa de tela vieja con pocas pertenencias y en el bolsillo un papel arrugado con la dirección de aquella mansión. La llamada de la agencia de empleo había llegado la noche anterior. Necesitaban a alguien con urgencia. El salario era bueno, pero nadie duraba más de 3 días. Claudia no preguntó por qué. No podía darse el lujo de rechazar trabajo. Tenía cuentas atrasadas, el alquiler por vencer y una nevera casi vacía. La puerta de la mansión se abrió y apareció Sonia, la gobernanta, una mujer de mediana edad, con el rostro cansado y los ojos hundidos, de quien había visto demasiado dolor en esa casa. Observó a Claudia de arriba a abajo antes de hablar. No había desprecio, solo agotamiento. Sonia fue directa, casi mecánica, como alguien que ya había contado esa historia demasiadas veces. El patrón había perdido a su esposa. La niña no comía. Médicos, psicólogos, terapeutas, todos habían fallado. Claudia escuchó en silencio mientras recorrían los enormes pasillos de la mansión, sintiendo que aquel lugar parecía más un museo que un hogar. Cuando subieron las escaleras para conocer a Marina, algo se apretó en el pecho de Claudia. El corredor era largo, silencioso, cubierto por una alfombra demasiado suave para una casa tan vacía. Al abrir la puerta del dormitorio, tuvo la sensación de entrar en un espacio detenido en el tiempo. El cuarto de la niña era grande, bonito, decorado con cuidado. Muñecas ordenadas, juguetes esparcidos, como si alguien hubiera dejado de jugar de repente. Una cama demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Junto a la ventana, sentada en un sillón, estaba Marina, demasiado delgada,
demasiado pálida, demasiado pequeña para sus 8 años. Los ojos de la niña estaban fijos en el exterior, pero no parecían ver nada realmente. Era como si esperara a alguien que nunca regresaría. Claudia se acercó despacio, pronunció su nombre con suavidad, pero no hubo respuesta. Ningún movimiento, ninguna mirada. Marina estaba allí, y al mismo tiempo, muy lejos. Claudia salió de ese cuarto con el corazón apretado, sin imaginar que ese silencio sería el inicio de la transformación más grande de su vida. El resto de la mañana pasó envuelto en un silencio pesado. Claudia limpiaba la mansión lentamente, como si cada paso hiciera eco dentro de un lugar vacío, por dentro y por fuera. Sonia subió, como todos los días, una bandeja cuidadosamente preparada al cuarto de Marina. Sopa caliente, pan tostado, jugo natural, frutas cortadas en formas infantiles. Todo pensado con cariño, todo inútil. 15 minutos después, la bandeja regresó intacta, ni una cucharada menos. Sonia suspiró, como quien ya no esperaba milagros, y tiró la comida sin decir una sola palabra. Claudia observó esa escena desde la cocina, con un nudo en la garganta. Había visto pobreza, había visto abandono, había visto hambre real en la vida, pero nunca había visto a una niña negarse a comer como forma de sostener su dolor. Aquella casa tenía comida de sobra, pero estaba muriéndose de ausencia. La tarde avanzó despacio. Sonia salió para hacer las compras semanales y la mansión quedó completamente en silencio. Claudia terminó de limpiar la cocina, guardó los productos bajo el fregadero y cuando estaba a punto de cerrar la puerta del armario, escuchó un ruido apagado proveniente del piso de arriba. Un golpe seco. Algo había caído. Sin pensarlo, dejó todo y subió las escaleras casi corriendo. El sonido venía del cuarto de Marina. La puerta estaba entreabierta. Claudia se acercó con cuidado y empujó lentamente, temiendo encontrar algo grave. Marina estaba en el suelo, de rodillas, temblando. Intentaba alcanzar una caja que estaba en la parte más alta del armario. Estiraba los brazos delgados todo lo que podía, pero no llegaba. Sus piernas débiles apenas la sostenían. Cuando vio a Claudia, se sobresaltó. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un miedo puro, crudo, desesperado. Claudia levantó las manos despacio, manteniendo distancia. Habló con una voz suave, casi un susurro, como si cualquier palabra más alta pudiera romper algo frágil. «Tranquila, no voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte». Marina dudó. Su cuerpo temblaba entero. Finalmente bajó los brazos. Claudia dio un paso más, tomó la caja del estante y se la entregó con cuidado. Era una caja de zapatos, vieja, desgastada por el tiempo. Marina la abrazó contra su pecho como si fuera un tesoro. Caminó lentamente hasta el sillón junto a la ventana y se sentó, encogiéndose sobre sí misma. Claudia no dijo nada. Se quedó de pie, observando, respetando ese momento. La niña abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, muchas, fotos de su madre, de su sonrisa, de sus abrazos, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. En la playa, en el parque, en cumpleaños, cocinando juntas, riendo sin miedo al mañana. Las lágrimas comenzaron a caer una tras otra. Marina apretaba cada foto como si temiera que desapareciera. El llanto contenido durante semanas salió de golpe, profundo, doloroso. Ella se fue, susurró finalmente. ¿Y si cómo? La olvido por un momento. No quiero olvidarla. Si la olvido, es como si nunca hubiera existido. Las palabras atravesaron a Claudia como un golpe. Ahora todo tenía sentido. El hambre no era física, era una promesa silenciosa. Mientras no comiera, su madre seguía viva dentro de ella.
Claudia se sentó en el suelo cerca del sillón sin tocarla, solo estando allí. «Tu mamá no va a desaparecer porque comas», dijo con extrema suavidad. «El amor no se borra así. Vive en tu corazón, no en tu estómago». Marina lloró durante largos minutos, hasta que el cuerpo se le fue calmando poco a poco. Cuando el llanto se volvió suspiro, Claudia habló de nuevo. «¿Y si hoy solo intentamos una cucharada? No para olvidar, sino para vivir». Ella querría eso. La niña dudó. El miedo volvió a su rostro, pero después de unos segundos eternos asintió muy despacio. Bajaron juntas a la cocina. Marina se sentó en una silla pequeña. Claudia preparó un caldo ligero, tibio, casi transparente. Puso la cuchara frente a ella y esperó. No la apuró, no la miró fijo, solo estuvo allí. Las manos de Marina temblaban tanto que casi deja caer la cuchara. Logró llevarla a la boca, cerró los ojos, tragó. Se quedó quieta, esperando algo terrible. Pero nada pasó. El caldo permaneció allí. «¡Lo logré!», susurró sorprendida. Claudia sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Marina tomó otra cucharada, y otra más. Cuando Sonia regresó y vio la mitad del plato vacío, se quedó paralizada en la puerta. «¿Comió?», preguntó con la voz rota. «Sí», respondió Claudia. «Comió». Esa noche Otavio llegó a casa como siempre, cansado, vacío. Sonia lo detuvo en la cocina. Marina comió. Otavio no entendió al principio, luego corrió escaleras arriba. Entró al cuarto y vio a su hija dormida, abrazando un peluche. Su rostro tenía un poco más de color. Sus labios no estaban tan pálidos. El alivio lo derrumbó. Bajó y enfrentó a Claudia. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó con la voz quebrada. «Solo la escuché», respondió ella. Nadie había hecho eso antes. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y algo muy lentamente empezó a cambiar en esa casa. Los días que siguieron a aquella primera cucharada fueron distintos, aunque nadie en la casa se atrevía a decirlo en voz alta. Era como si todos caminaran con cuidado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que por fin había comenzado a formarse. Marina no volvió a comer grandes cantidades de inmediato. No fue un milagro repentino. Fue lento, muy lento, pero fue real. Cada mañana, Claudia se levantaba temprano y preparaba algo ligero. Un caldo suave, un poco de fruta triturada, pequeñas porciones que no asustaran a la niña. Siempre se sentaba a su lado. No la miraba con presión, no contaba cucharadas. A veces hablaban, a veces no. Y estaba bien así. Marina empezó a entender que comer no significaba traicionar a su madre. Significaba seguir respirando. Poco a poco, la niña comenzó a hablar más. Al principio, frases cortas, recuerdos sueltos. Contaba cómo su madre le cantaba antes de dormir, cómo le gustaba el olor de su perfume, cómo se reía cuando hacían galletas y todo terminaba lleno de harina. Claudia escuchaba todo con atención verdadera, como si cada recuerdo fuera sagrado. Otavio observaba desde lejos. Llegaba más temprano del trabajo, pero se quedaba parado en el pasillo, escuchando las conversaciones desde la puerta entreabierta. El pecho se le apretaba cada vez que oía el nombre de su esposa en la voz de la hija. Durante semanas había huido de esos recuerdos porque le dolían demasiado, pero ahora entendía que su silencio también había herido a Marina. Una noche, después de quedarse escuchando durante casi una hora, reunió el poco valor que le quedaba y golpeó la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz temblorosa. Marina levantó la mirada hacia Claudia, buscando permiso. Claudia le sonrió con suavidad y asintió. La niña respiró hondo. «Sí, puedes». Otavio entró despacio,
sin saber qué hacer con las manos. Claudia le señaló el suelo junto al sillón. «Puedes sentarte aquí con nosotras». Hacía años que Ottavio no se sentaba en el suelo. Le costó. Se sintió torpe, fuera de lugar, pero se sentó. Marina lo miraba de reojo. El silencio era pesado, incómodo, hasta que Ottavio habló. «Yo también extraño a mamá», dijo con la voz rota. «Mucho más de lo que imaginas». Las palabras abrieron algo. Marina empezó a hablar. Contó el día que fueron al zoológico, cuando vieron a los elefantes. Ottavio agregó detalles que ella no recordaba. Rieron tímidamente por primera vez en meses. Aquella noche no fue fácil, pero fue el primer paso. A partir de entonces, Ottavio empezó a quedarse, a escuchar, a participar. Dejó de esconderse en el trabajo. Empezó a sentarse a la mesa, a preguntar cómo había sido el día, a acompañar a Marina mientras comía, aunque fuera poco. La casa empezó a transformarse, no de golpe, pero sí de verdad. Marina ganó algo de peso. Sus mejillas dejaron de verse tan hundidas. Volvió a tomar los lápices de colores, sacó las muñecas del estante. A veces se quedaba largo rato mirando las fotos de su madre, pero ya no lo hacía con ese vacío desesperado. Ahora hablaba de ella, la traía al presente con palabras. Claudia dejó de ser solo la mujer que limpiaba la casa, se convirtió en alguien indispensable. Marina empezó a buscarla para todo, para comer, para dormir, para contarle secretos. La llamaba madrina, con naturalidad, como si ese nombre siempre hubiera estado ahí. Ottavio, sin darse cuenta, también empezó a depender de Claudia. Hablaban por las noches cuando Marina ya dormía. Él le contaba de la empresa, de sus miedos, de cómo se sentía un fracaso como padre. Claudia le contaba de su propio pasado, de la pérdida de su marido, de la soledad, de aprender a seguir adelante con el corazón roto. Se reconocieron en el dolor del otro. Con el tiempo, la mansión dejó de sentirse como un lugar vacío. Volvieron las risas tímidas, los ruidos de pasos, las conversaciones en la cocina. Marina volvió a salir al jardín, corrió descalza por el césped, persiguió mariposas. Vida, por fin. Una tarde, mientras observaban a Marina jugar, Ottavio miró a Claudia y dijo lo que llevaba tiempo guardando. «No sé qué habría pasado con mi hija sin ti». Claudia bajó la mirada, emocionada. Ella solo necesitaba que alguien la viera de verdad. Ottavio entendió entonces que esa mujer no había llegado a su casa solo para trabajar. Había llegado para quedarse, para reconstruir lo que estaba roto. Y sin decirlo todavía, algo más empezó a nacer entre ellos. El tiempo pasó sin que nadie en esa casa se diera cuenta de cuándo exactamente todo dejó de doler de la misma forma. No fue de un día para otro. No hubo una fecha marcada en el calendario. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Se había convertido en cicatriz. Marina siguió creciendo. Cada semana parecía un poco más fuerte. Comía mejor, dormía mejor, reía con más facilidad. A veces aún despertaba en medio de la noche llamando a su madre, y Claudia corría a su cuarto sin pensarlo, se sentaba a su lado y la abrazaba hasta que el temblor pasaba. Nunca intentó reemplazar a nadie. Nunca dijo, «Yo estoy aquí en lugar de ella». Solo decía, «No estás sola». Ottavio observaba esas escenas desde la puerta. Al principio con culpa, después con gratitud. Había entendido, al fin, que amar a su hija también significaba permitir que otros la amaran. Ya no se sentía amenazado por la presencia de Claudia. Al contrario, sentía alivio. La rutina de la casa cambió por completo. Los desayunos volvieron a tener conversaciones. Las cenas dejaron de ser silenciosas. Marina empezó a llevar amigas a casa.
La mansión, antes fría, se llenó de risas, de pasos apurados por los pasillos, de música sonando en la cocina. La vida había regresado. Con el paso de los meses, el vínculo entre Ottavio y Claudia se hizo inevitable. No fue una pasión repentina, fue algo lento, respetuoso, construido con cuidado. Ambos cargaban pérdidas grandes, ambos sabían lo que significaba amar y perder. Por eso no se apuraron, se dieron tiempo. Una noche, después de acostar a Marina, se quedaron hablando en la sala. La luz era tenue, la casa estaba en silencio. «A veces siento que traiciono su memoria», confesó Ottavio. Como si no tuviera derecho a volver a sentir algo. Claudia lo miró con los ojos llenos de comprensión. Amar de nuevo no borra a quien se fue, solo demuestra que lo que ella te enseñó sigue vivo. Ottavio lloró esa noche, lloró como no lo hacía desde el funeral. Y Claudia se quedó allí, sin promesas, sin exigencias, solo presente. Con el tiempo, Marina empezó a notar el cambio. Vio las miradas, las sonrisas tímidas, los silencios largos. No preguntó nada al principio. Hasta que un día, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, levantó la cabeza y dijo con naturalidad: «Me gusta cuando ustedes se ríen juntos». Ottavio se quedó sin palabras. Claudia sonrió, emocionada. «¿De verdad?», preguntó. «Sí», respondió Marina. «La casa se siente más feliz». Eso fue suficiente. El amor se instaló sin hacer ruido. Y cuando Ottavio pidió a Claudia que se quedara definitivamente en la casa, ya no como empleada, sino como parte de la familia, nadie dudó. Marina la abrazó fuerte. «Entonces ya no te vas nunca», dijo, con una sonrisa que iluminó todo. Los años pasaron. Marina creció sana, inteligente, sensible. Nunca olvidó a su madre biológica. Tenía fotos en su cuarto, hablaba de ella con cariño, la llevaba en el corazón. Pero también amó profundamente a Claudia, un amor distinto, igual de verdadero. Durante mucho tiempo la llamó madrina, hasta que un día, ya adolescente, se quedó en silencio durante la cena. Jugaba con el tenedor, nerviosa. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Ottavio y Claudia se miraron. «Claro», respondió Ottavio. Marina respiró hondo. «Yo sé que tengo una mamá en el cielo, y la amo, pero también siento que», miró a Claudia, «que tú eres mi mamá aquí. ¿Puedo llamarte mamá también?». El silencio fue absoluto. Claudia sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. Se levantó, rodeó a Marina con los brazos y la abrazó fuerte. «Si tú quieres», susurró, «será el mayor honor de mi vida». El día del matrimonio fue sencillo, íntimo, lleno de emoción. Marina caminó orgullosa junto a Claudia, sonriendo, completa. La familia que nació del dolor ahora estaba entera. Años después, Marina escribió un trabajo escolar sobre personas que cambian vidas. Escribió sobre Claudia. Dijo que algunas personas no llegan para quedarse en silencio, sino para reconstruir lo que otros dejaron roto. Dijo que el amor no siempre nace de la sangre, sino de la presencia. Una noche tranquila, ya con la casa en calma, Claudia salió a la terraza y miró el cielo estrellado. Pensó en el día en que llegó a esa mansión con una bolsa vieja y el corazón cansado. Pensó en cómo había entrado buscando trabajo y había encontrado una familia. A veces, quienes llegan para limpiar una casa terminan sanando los corazones que viven dentro de ella. La esperanza nace en los días más oscuros, y el amor verdadero no necesita sangre, solo necesita quedarse.